Bienvenidos, damas y caballeros, soy Crazy Julie y hoy voy a hablarles con una voz un poco diferente y la razón de eso es porque tengo más problemas de lo normal, de mi tartamudeo y de síndrome de Tourette, y si hablo de otra forma o si canto o si hablo con otro acento se solucionan las cosas momentáneamente, así que tengo que hablar con mi voz de locutor como estoy hablando ahora. La pregunta del día es la siguiente: ¿dónde empieza Warhammer 40.000? De todas las cosas que estamos viendo en el fondo, ¿dónde es que empieza Warhammer 40.000? Y es una pregunta que puede resultar obvia para algunas personas que están hace mucho tiempo en Warhammer 40.000 y también puede resultar evidente dada la deducción del título, pero no todo el mundo sabe dónde empieza el lore de Warhammer 40.000 originalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezó Warhammer 40.000, ¿empezó en la actualidad y empezaron a sacar libros al respecto? No. Empezó tal vez, bueno, unos años después, unos milenios. ¿Ya existían los Space Marine? Bueno, sí existían los Space Marine porque cuando empezó Warhammer 40.000, allá por el año 1987, había miniaturas de Space Marine, es decir, que existían los Space Marine. ¿Y qué cosas agregaron después, digamos? Porque los Tau vinieron después, los Squad, lo que actualmente son los King, vinieron después. Pero ¿en qué momento empezó el lore de Warhammer 40.000 y pudimos empezar a jugar con nuestros ejércitos? Bueno, mucha gente piensa que es la herejía de Horus, o que existía Warhammer 40.000 y de repente se produjo la herejía de Horus dentro del lore en alguna edición y empezamos a ver al caos y empezamos a ver otro tipo de ejércitos, pero no. El lore de lo que es la herejía de Horus es anterior a que se empezase Warhammer. De hecho, Warhammer empieza en el milenio 40.000, pero con esto me refiero a que empieza a poderse jugar en el milenio 40.000. Cuando salió Warhammer, cuando salió y había miniaturas para el ejército, la herejía de Horus ya existía y era parte del trasfondo de Warhammer 40.000. Era como parte del lore, digamos, que llevaban las cosas hasta este punto. Por lo tanto, el caos existía y los Space Marine del caos también existían. Existían muy pocos ejércitos, como los ejércitos, digamos, que conocemos ahora. Los ultramarines eran como lo normal y estaban los ángeles sangrientos, los ángeles oscuros y los lobos espaciales y nada más, eran todos diferentes. Y podíamos usar a los orcos, que eran los orcos espaciales en su momento, que también estaban. Y estaba el caos, que eran los Space Marine del caos. Digamos, había muy pocos ejércitos en aquel momento. Pero ese es el momento en el que realmente empezó el lore de Warhammer 40.000 y empezamos a jugar Warhammer 40.000 y el lore no avanzaba. Era un setting, era un seteo. Después, mucho tiempo después, el lore empezó a avanzar. De hecho, hasta el momento, digamos, cuando yo empecé a jugar y muchos años después, digamos, lo que sucedió fue que el lore no cambió, sino que se agregaron algunos libros para explicar parte del lore que ya había pasado, y ahí salieron todas las novelas de la herejía de Horus o novelas adicionales de otros capítulos de Space Marine, pero en sí el lore no estaba diseñado para avanzar. Actualmente Games Workshop está haciendo que el lore avance, y todo esto es después de la aparición de la Cicatrix Maledictum, que fue el primer gran cambio, por eso es tan importante, y voy a sacar un video más tarde hablando de este increíble cambio, que es una de las piezas del lore más importante que pueden llegar a ver, y la mayoría de la gente ni siquiera le presta atención o no sabe por qué es tan importante. Pero así es, Warhammer 40.000 empezó a ser jugable en el milenio 40.000, con la herejía de Horus ya parte de su pasado y con las cosas como estaban, digamos, prácticamente iguales a lo que es la realidad actual, y ese es el punto de partida. Luego de eso, los cambios que hubo fueron ejércitos agregados, como pueden ser, como había dicho, los Tau, los King, tal vez alguna que otra versión de algún ejército, como pueden ser algunos Aeldari diferentes. Los Necrones también salieron después, a pesar de que estaban antes en el lore, a términos de jugar salieron después, pero digamos el setting es justo en el milenio 40.000. Ahí empieza Warhammer 40.000. No se puede jugar, ni se podía jugar en el milenio 39.000. No. Milenio 40.000. Por lo tanto, todos los ejércitos que uno podía usar estaban relacionados a esa época.
Actualmente se puede jugar la herejía de Horus porque hay un juego de la herejía de Horus, pero eso vino, bueno, después y se puede jugar la herejía de Horus, pero bueno, no era lo que se podía jugar, no es donde empezó el lore y claramente las cosas que suceden desde la herejía de Horus hasta ahora ya están todas determinadas y definidas y el lore sigue avanzando. Pero bueno, solamente quería comentarles eso. Realmente empezó el juego en Warhammer 40.000, más allá de que eso sea la actualidad presente, que en verdad es el milenio 41, casi 42 actualmente. Las cosas en verdad comenzaron en el milenio 40.000 y mucha gente no lo sabe porque me han preguntado, Jules, ¿en qué pasó cuando surgió la herejía de Horus? ¿Cómo era antes de la herejía de Horus? No hubo antes de la herejía de Horus. Ya empezamos en el milenio 40.000 desde 1987, o sea que no hubo nada antes, no hubo cambios. Las cosas empezaron en ese punto. Y bueno, mucha gente se confunde con ese tema o piensa que realmente ha sido una historia que ha durado milenios y milenios y milenios, cuando en verdad prácticamente no ha cambiado. De hecho, creo que cambió solamente 2 veces. Una fue con la Cicatrix Maledictum, realmente eso cambió el panorama del universo. Y la otra vez que cambió podría decirse que es con esto de las arcas del augurio. Pero en casi, bueno, 30, 40 años, digamos, de las ideas de Warhammer 40.000, creo que cambió un par de veces, nada más. Y todas las demás cosas fueron adiciones. Inclusive, muchos de los ejércitos que aman, actualmente ustedes, de los primarcas que aman, como los puños imperiales, como la Raven Guard, bueno, inclusive algunos ejércitos sucesores, como pueden ser los cuervos sangrientos, aparecieron después. Existían de antes, pero a términos de lo que fue la expansión de los Space Marine, vinieron bastante después. E irónicamente, hay ejércitos que eran más antiguos, como ya dije, los Necrones, que los introdujeron luego para ser jugados. Es decir que, bueno, digamos, las cosas tienen su punto de partida y se fueron expandiendo, pero no se pudo jugar en momentos de la historia anteriores al milenio 40.000. O el milenio 40, en verdad. No, 40.000, milenio 40.000. Sí, en verdad sería milenio 40. El milenio 40. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Espero que esto les haya servido un poquito de información. Y prontamente voy a estar sacando videos sobre partes muy importantes del lore que realmente no se le está prestando atención. Y también otro video sobre un declive que está sufriendo actualmente la atención sobre Warhammer 40.000. De momento, damas y caballeros, paso a retirarme. Ardarkan Gore. Y nos veremos la próxima.